Estoy trabajando en un texto para un libro. Y con este libro que me regaló mi profesor Fernando Escalante, de Emilio Gentile, considerado quizá el mayor especialista en fascismo. Es un italiano, este libro está en francés, y porque así lo tenía mi profe. Me interesó de ese libro una frase. Estoy trabajando sobre la democracia y lo que pienso que es el fin del régimen democrático. Digo que se dependía de piezas para armar que ya no existen en el presente. Ni los grandes sindicatos del siglo XX, ni los grandes partidos del siglo XX, ni los medios de comunicación que tenían un solo gran público. Hay muchas cosas que han cambiado y que creo que han hecho imposible la creencia de que hoy gobierne la soberanía del pueblo, que incluso los dirigentes que lo proponen, aunque a veces sean creíbles, muy pronto terminan reducidos a escenificaciones de pueblo, pero nadie cree que ahí esté el pueblo manifestándose. Si con los grandes populistas del siglo XX, como Gaitán, como Perón, como Lázaro Cárdenas, se generaban manifestaciones donde había diversas piezas de la sociedad que hacían creíble que ahí estuviera el pueblo, es decir, trabajadores sindicalizados, profesionistas, amas de casa, una sociedad organizada que tenía representantes en los núcleos políticos más importantes y que podían manifestarse y entonces enarbolar una voluntad colectiva. Eso que era posible entonces ya no es posible ahora. Entonces, cuando Trump pide a sus seguidores asaltar el Capitolio, aunque llama al pueblo, todo el mundo sabe que son los seguidores de Trump y todo el mundo sabe que son los más loquitos. Cuando Jair Bolsonaro hace lo mismo en Brasil, todo el mundo sabe que es un llamado a núcleos muy duros, que no es realmente el pueblo lo que está ahí. Entonces, esos liderazgos autoritarios, esos nuevos liderazgos autoritarios, son una cosa muy distinta de aquello que construimos como populismo en las categorías políticas desde el siglo XIX, con el Partido del Pueblo en los Estados Unidos y en Rusia. Hay quien dice que también en China, pero la verdad yo estoy en desacuerdo con ese punto de vista. Una de las cosas que tiene el populismo, y no hay que asustarse de eso, es una serie de prácticas de una religión laica. Toda la política tiene esta dimensión, a veces es más grande, a veces es más chica, pero el culto a la patria es de hecho una religión cívica. Los actos que hacíamos en la escuela básica, de cantar el himno, del toque de bandera, todo ese ritual es un ritual religioso, aunque sea un ritual laico, tiene todos los elementos de la religión. Sin embargo, en la política populista esto era fundamental. Uno no imagina esos grandes liderazgos que yo estaba mencionando, algunos de los cuales admiro profundamente, como el de Gaitán, sin la escenificación, lo que llamaríamos una liturgia. El neoliberalismo y otras formas políticas tienen sus propias liturgias distintas. La liturgia de la individualidad y el consumo, por ejemplo, en el Black Friday, no sé, no estoy seguro, no lo he elaborado con cuidado. Estoy improvisando sobre esto que digo, pero tienen sus propias liturgias con valores como la libertad y el patriotismo en Estados Unidos, escenificados a través del consumo y otras manifestaciones que se juzgan de libertad. Se realizan también actos con su propia religión. Para dar cuenta de los cambios que ha habido entre el siglo XX y el siglo XXI, estaba reflexionando sobre estas liturgias y les quería leer esto que dice Gentile. Si consigo mostrar que los revolucionarios, que los patriotas, como les gustaba llamarse, tuvieron
a pesar de sus divergencias, un sustrato común de creencias que representaron sus creencias con símbolos de adhesión por los que profesaban una verdadera piedad, que tuvieron prácticas y ceremonias comunes en las que les gustaba reunirse para manifestar juntos una fe común, que quisieron imponer sus creencias y sus símbolos al resto de los franceses, que estuvieron animados por un furor fanático contra todo aquello que les recordara las creencias, los símbolos y las instituciones que querían suprimir y reemplazar. Si muestro todo ello, ¿no tendré el derecho de concluir que existió una religión revolucionaria, análoga en su esencia al resto de las religiones? Y si es así, ¿cómo se puede continuar viendo en los cultos revolucionarios aquellas construcciones artificiales, aquellos recursos improvisados, aquellos efímeros instrumentos al servicio de los partidos políticos? En realidad es Albert Mathieu que habla por la pluma de Gentile, que está recuperando un fragmento que hace sobre los revolucionarios franceses, que creo que es muy útil para pensar la política de nuestros días, porque no es una política racional, nunca lo ha sido. Son bandos que se encierran en fes comunes y que escenifican esas fes con prácticas obligatorias. Un mitin, por ejemplo, tiene mucho en común con una misa, cuando es un mitin sobre todo de un orador estelar. Y la capacidad o incapacidad de realizar esa liturgia dice algo sobre la calidad de esa comunidad político-religiosa, sobre la calidad del liderazgo, pero también sobre el momento de la historia. Hay una discusión reciente, por ejemplo, por el hecho de que Claudia Sheinbaum no pudo llenar un estadio de fútbol, el Estadio Azul. Primero, no pudieron por incapacidad, porque a nadie se le ocurrió calcular el sentido de la circulación vial, la hora, el tipo de movilización que se tenía que hacer, el cupo del estadio, la cooperación del gobierno que iban a necesitar, obviamente, y pues por eso fracasó un poco. Pero también sostengo que en el espíritu de los tiempos no están ya esas escenificaciones litúrgicas. Los nuevos autoritarismos están hechos de otra cosa. No son tiempos de esos grandes mítines, porque tampoco son tiempos ya de esos grandes sindicatos. Vivimos un tiempo de achicamiento de los sujetos colectivos. Los partidos políticos están achicados en las manos de élites también. Todos esos grandes sujetos colectivos están disminuidos y entonces movilizar es muy caro, porque siempre lo hacen con dinero, más que con convicción. Y todos los partidos, estoy hablando de todos. Entonces, una manera nueva de hacer política tendrá que asumir esos cambios en la sociedad, dejar esa adicción por esas escenificaciones litúrgicas que tienen que cambiar. Esto lo definirán los políticos de la nueva coyuntura, los políticos que habiten plenamente este momento de la historia. Entre estos nuevos autoritarismos que estaba pensando, quizá aquel que está en un estado más puro es el de Nayib Bukele. Y lo digo porque es de los que menos hace referencia al pasado. Es como si él sintiera que está inventando todo. En su aeropuerto, en lugar de haber fotografías de presidentes históricos, está la fotografía de él y de su esposa. Casi no tiene pasado y habla nada más del futuro. Esto le ha generado una importante popularidad y la aceptación de su liderazgo autoritario. No ha abogado, ni ha practicado, ni ha intentado recrear esas
escenas litúrgicas del siglo XX que quizá nuestros políticos tienen más idealizadas. Estamos en un cambio de época, lo estamos quizá desde la crisis de 2008 en todo el mundo, y tenemos que entenderlo para proyectar el futuro del mundo si es que tiene remedio la decadencia. Me alargué mucho, pocas vistas, más profundidad, bajar el volumen de la voz, elevar el nivel de los argumentos. A eso los invito siempre por acá. Muchas gracias a todas y a todos.